Bienvenidos una semana más, en esta ocasión un miércoles, a los encuentros con autor que celebramos junto con AUPES, la editora regional de Extremadura, en Escuela de Letras, las actividades paralelas de Escuela de Letras. Y hoy lo hacemos con un autor, con una persona que, como ahora paso inmediatamente a presentarles, como es José García Alonso, autor del libro Erosión, del que vamos a hablar, que es este libro tan bonito que yo les presento aquí, con este color amarillo tan intenso y con un dibujito que es de María Jesús Manzanares, de quien también hablaremos en estas charlas que vamos a mantener con un hombre que, aparte de un excelente poeta, tiene también otra particularidad, es que es un grandísimo conversador y alguien con el que me da mucha alegría estar aquí hoy compartiendo con todos vosotros, presentároslo y que lo conozcáis muchísimo mejor. José García Alonso, bienvenido, encantado de tenerte aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a la editora y también a UPEX, por supuesto. José García Alonso es autor, como ya hemos dicho, del libro Erosión, de este libro que hoy les presentamos, y también es de otro libro de poemas que se titula Formas de seguir abrazando, que publicaron en 2016 la editorial Alcancía. Otros textos suyos han visto la luz en varios libros colectivos, como entre ellos Los hombres que me han tratado bien, que se publicó en 2014, una antología coordinada por Miriam Rubio y en revistas como Turia, El Espejo o Cuadernos de Matemáticas. Ha sido galardonado con los premios Flor de la Jara de poesía de la localidad extremeña de Jerez de los Caballeros, y Fernando de Castro, también de poesía en Sahagún. Tuvimos la suerte, o más bien tuvieron la suerte los placentinos, de que tenerlo muy cerca, de 1998 a 2003, en donde vivió y residió en la ciudad placentina, y en la actualidad coordina actividades culturales de la Asociación Laboratorio del Arte del Bierzo en Ponferrada, ciudad en la que reside y desde la que hoy nos está recibiendo en su casa a todos vosotros. José, cuéntanos hacia grandes rasgos, ¿qué nos puedes hablar de esta Erosión, que es un libro de poemas en el que se habla del paso del tiempo, pero de una manera que conmueve, o por lo menos así lo entiendo yo? Bueno, lo primero decir que el libro es muy bonito, que la edición es preciosa, la colección ya, yo creo Poesía. que saben todos los que siguen esa colección de poesía es maravillosa, con su sobriedad, su belleza. La verdad es que para mí es un orgullo poder estar ahí entre tantos escritores, entre tantos poetas a los que he seguido, ¿no? Entonces, lo primero eso, estoy muy contento porque este libro haya salido en la editora regional. Y bueno, el propio título ya habla un poco, ¿no?, de lo que puede encontrarse dentro, y es verdad que el tiempo es una de esas facetas, ¿no? Decía Juan Ramón Santos cuando presentamos el libro en Plasencia que la erosión... Justo hace hoy 2 meses, pues fue el 13 de septiembre. Pues sí, justo hace 2 meses, es verdad, mira, no había caído en eso, ya hace 2 meses, es verdad. Y decía Juan Ramón Santos que la erosión siempre requiere de otro, ¿no? De otro meteoro, de otra cosa, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, siempre requerimos del otro, ¿no? Cuando hablamos de otro meteoro, pues uno piensa también en el otro, ¿no? Y quizás de la misma manera, además de la misma manera muchas veces nos gastamos y amamos, ¿no? O sea, siempre hace falta estar ahí el otro, la fuerza del otro, ¿no? Y a veces también, yo creo que en este libro hay dos cosas. Una, la erosión, digamos, las cosas que van cambiando delante de nosotros, ¿no? La vida que va modificándose y va cambiando. Y también hay otro aspecto, digamos, que hace que veamos que la vida ha cambiado, y también es nuestra mirada, que de un modo, en cierta medida, también se gasta, ¿no? Y no sabe uno muy bien muchas veces si lo que vemos es por qué ha cambiado lo que vemos o por qué ha cambiado nuestra mirada, ¿no? Entonces, van a encontrar ese paso del tiempo en todo el libro. No sé si cierta nostalgia, que a veces es
un sentimiento que no tiene muy buena prensa, pero yo creo que la nostalgia mezclada con el pensamiento crítico es un arma para avanzar, para mirar al futuro, ¿no? En vez de mirar, quedarte con las cosas del pasado, si uno recoge esa nostalgia con un pensamiento crítico, creo que es una forma de mirar, de enfrentarnos al futuro de una manera distinta como, en fin, a este futuro que tenemos un poco delante, ¿no? Este futuro del clic, de la rapidez, este futuro de que parece que solo vale lo útil, ¿no? Y quizás la nostalgia nos invite con ese pensamiento crítico a valorar un futuro de segundas oportunidades, de lo cercano, del tacto. Eso se puede encontrar aquí. Después, bueno, pues hay otras partes que tiene el libro, si quieres vamos hablando de ellas poco a poco. Perfecto. Pues yo de eso quería hablar, de las partes. El libro arranca, es un libro de poesía, es un poemario, pero arranca con un prefacio, que es un relato corto que se titula El equipaje. Y Mm. cuando uno lo lee, tiene esa sensación de que te pellizca el corazón, porque te pone frente al espejo de lo que ya vamos viviendo, de tener familiares, tener madres, padres o tener personas de edad a las que antes nos han llevado de la mano y ahora tenemos nosotros, que somos nosotros quien llevamos de su mano en ciertos aspectos de la vida, ¿no? ¿Por qué elegiste este relato que ya había salido publicado creo, en los cuadernos de la AEX, si mal no recuerdo ahora mismo de memoria, En el para que espejo, se el había publicado en espejo, la revista El Espejo, sí, ese. efectivamente, para que abriese, para que fuese el frontispicio de tu libro? Bueno, el libro se abre con un preludio y se cierra con una coda, que son dos textos en prosa o prosa poética, o bueno, cada uno puede entenderlo como quiera, tampoco es una cosa que me preocupe demasiado, ¿no? Y entre ese preludio y esa coda, pues hay cuatro partes, una que es el tiempo, otra la palabra, otra es fracturas y otra que lleva por título Un paisaje gastado. A mí me gusta mucho usar también textos, digamos, en esa prosa o prosa poética, o a veces prosa, incluso mezclarlo dentro de los mismos poemas. Ya en Formas de seguir abrazando, mi libro anterior, había una parte bastante extensa que iba en prosa, pero que a mí me parecía que el libro iba bien en una colección de poesía. Y me parece que estos textos, al menos como yo los escribo o como acabo por entenderlos, dan un poco también, digamos, como ejercen de pozo de todo lo que se va a contar en el poemario, ¿no? Entonces, este pequeño relato con el que arranca ahí en el preludio, que se titula El equipaje, que ya salió publicado en el espejo, pues me parece que da muy bien el tono de lo que uno va a encontrarse un poco después, ¿no? Una mirada a objetos que parece que no tienen trascendencia, a personas que tienen importancia, en fin, no quiero contar de qué va, pero bueno, Sí, más o pero menos es así, ¿no? está muy bien Incluso traído también, está muy bien traído porque efectivamente también hace, digamos, ese hilo que empieza a enhebrar o que empieza a coser, mejor dicho, ¿no? Lo que son las otras partes y que con ese título de erosión, ¿no? Es ese paso del tiempo, esa manera que no es el título del libro no está puesto de manera caprichosa, sino que como es el eje temático, no sé, del tiempo, ¿no? El tiempo que es como ese devenir que erosiona, pero con las connotaciones naturales, pero también morales del verbo, ¿no? La yo creo que memoria, el yo carácter. creo que en ese primer texto es verdad que hay un paso del tiempo, hay yo creo un gusto por la palabra que se puede apreciar al irlo leyendo, está el tema de las fracturas también, ¿no? Que luego hablaremos, y hay todo un paisaje en torno a ese equipaje, digamos, que es un paisaje que, bueno, es un paisaje que ha sufrido el paso del tiempo, que va gastando y que, bueno, nos conduce a un determinado lugar, ¿no? Si te parece, podríamos ir haciéndolo de una manera. Esto no lo tenemos preparado, lo estábamos decidiendo ahora mismo sobre la marcha. El libro se divide, como bien has dicho tú, en cuatro partes, aparte del ese prefacio y la coda. Podríamos ir hablando de cada una de ellas y leemos algún poema. ¿Te parece, José? Me parece perfecto, me parece perfecto. Arrancamos con la primera parte, que es el tiempo, el titulado así Tiempo, y bueno, ¿qué encierra, qué nos puedes contar de ese
ese primer nicho de poemas. Bueno, ahí en ese apartado, digamos, hay poemas que a veces hablan de un instante, a veces hablan de un tiempo más dilatado, ¿no? Yo creo que en todos ellos hay unas ganas de casi de sentir físicamente el paso del tiempo, ¿no? Y bueno, el tiempo realmente, pues una cosa que nos va desgastando, y llega una determinada edad en que realmente te das cuenta de que la vida pasa así, ¿no? O sea, Rápido. es una cosa que te dicen cuando eres joven, que la vida pasa volando y bueno, te parece una tontería más que dicen los demás, pero llegas a una edad y miras hacia atrás y dices, ¿dónde están todos esos años, ¿no? Si yo ayer era ese muchacho jovencito, ¿no? Entonces, bueno, eso recoge un poco eso, esa parte, ¿no? Si quieres, buscamos algún poema para leer. Venga, No vamos a sé buscar algún poema. si tienes predilección por alguno. Lo dejo a tu entera pero bueno, si Bueno, quieres, si quieres, a mí arranco. Si quieres, con el que comienza esa con el parte. comienza, vale, vale, si quieres, empezamos con apretamos el tiempo, ¿no? Apretamos el tiempo. Apretamos el tiempo en nuestras manos para saber que su calor se extingue. En las yemas de los dedos cicatrices amparan ásperas el tacto del silencio, la soledad del laurel a la puerta de la casa. Todo crepita, la brasa que consume la tarde, el hielo que lentamente conquista la noche. Nosotros. A mí hay uno, has hablado tú de esas brasas que lo consumen todo, que se titula Brasas, que especialmente, y ahora que estamos en esta época, hablábamos antes de que, de que es época de castañas, de hacerlas en las brasas bueno, de una chimenea. Es un poema también que me gusta mucho, es muy evocador. Sí, ¿quieres que lo lea? Vale, lo leemos. ¿Te parece? Es que antes de entrar en la conexión hablábamos un poquito mientras las estábamos preparando. Yo ahora resido en Ponferrada, como ha dicho Antonio, pero viví unos años en Presencia. Plasencia. Viví prácticamente 5 años, casi seis años en Plasencia y vuelvo de continuo porque la verdad fueron 5 años muy felices de mi vida. Tengo muy buenos amigos allí y prácticamente todos los años bajo a Extremadura 2, 3, 4 veces. O sea que digamos que mi corazón tiene partes de muchos sitios, porque he vivido en muchos sitios, pero una grande la ocupa Extremadura, ¿no? Y le comentaba, porque ahora Ponferrada, digamos, está dentro de la comarca del Bierzo, es la capital de una comarca un poco singular dentro de Castilla y León y dentro concretamente de la provincia de León, al límite con Galicia, y hay muchos amigos a los que les digo, allí en el norte de Extremadura, donde yo viví, y aquí, que son regiones un poco parecidas, o sea, comparten muchas cosas en cuanto a cultivos. Aquí hubo cultivos de tabaco, como hay allí en toda la Vega, o había en toda la Vega del Tietar, castaños, higueras, muchos cerezos, o sea, se comparten muchas cosas, ¿no? Y una tradición que se comparte es esta que aquí llamamos el magosto y allí llamáis los calbotes, ¿no? Y le decía a Antonio antes que yo ya tengo los míos, después de comer ahora en estas fechas, siempre preparo unos poquitos porque mi padre siempre tenía una sartén gastada en la que asaba las castañas en casa y yo llevo esa sartén conmigo y la sigo en esta época asando unas poquitas. En el libro anterior, en Formas de seguir abrazando, tengo un poema que habla de eso, que si queréis luego pues lo puedo leer también. Bueno, vamos con brasas, ¿vale? Que me decía Antonio. Comíamos con una misma boca y alimentábamos nuestros cuerpos con el deseo desnudo, regalado, irracional de una pasión ciega. No queríamos medir las palabras ni entonar la métrica pesarosa de la lejanía. No sabíamos del tiempo y de su arena. La realidad tenía oculta una estrategia para besarnos. Y ahora tu nombre como un topo me habla de la medida del tiempo y de la niebla mientras la ciudad baila sonámbula sobre nosotros bajo el signo de un gorrión que se apaga. Vierto sobre estos días el desconsuelo de la normalidad y la nostalgia de lo que fue y ya está perdido. Somos pasajeros desconcertados, árboles sin hojas que el hielo abrasa. Bonito. No sé. Hablábamos de tiempo y tiempo, la editora, por desgracia,
gasta mucho tiempo hasta que saca un libro, ¿no? Es algo que tenemos ahí en nuestro debe, pero bueno, luego después, ¿verdad? Que se compensa Ujú, ese exceso de tiempo cuando ves la edición tan cuidada, tan bonita, un buen papel, una buena tipografía, una cubierta. Y en ese hago todo este recorrido porque en ese tiempo en el que tardamos en poner el libro en circulación, una muy buena amiga tuya, eh, María Jesús Manzanares, le dio tiempo, nunca mejor dicho, a hacer una colección preciosa de dibujos y de que uno de ellos ilustra este libro, ¿no? Que expuso en Plasencia, cuando fuimos a presentar el libro hace 2 meses exactamente, la pudimos ver en una exposición preciosa. Háblanos un poco. No hemos caído, si no podíamos haberla tenido también hoy aquí con nosotros. ujú. No he estado yo ahí fino, porque para que Bueno, nos hubiese, y podíamos haber compartido alguna de esas imágenes para haberlas visto. yo siempre digo que los libros tienen una vida extraña, ¿no? Palpitan, nadie puede saber cómo palpitan a lo largo del tiempo desde que salen, pero también desde antes de que salen, ¿no? Este libro tenía previsto su salida un año antes de cuando ha salido, pues por circunstancias se ha retrasado y resulta pues que ha llegado a salir en el momento adecuado, ¿no? Pretendes que salga antes, está antes preparado, tal, pero hay una serie de circunstancias que lo demoran y resulta que cuando cae, cae como de pie en su sitio, en su momento, a su tiempo, ¿no? Entonces, yo este libro a María Jesús Manzanares, que vive en Plasencia, ella es de Malpartida de Plasencia, vive en Plasencia, la conozco desde que yo viví en Plasencia y sigo su obra desde entonces, desde prácticamente hace 25 años, ¿no? Y desde el principio me interesó mucho porque además me parece una obra que ha ido evolucionando, pero de una forma muy compacta, nunca de forma aleatoria, en fin. Es una artista a la que admiro muchísimo y que tiene un reconocimiento muy grande en Extremadura, pero también fuera de Extremadura, en Portugal, donde es muy conocida también por sus trabajos en relación a lo textil, ¿no? Y yo a María Jesús la cito en un poema que lleva por título Erosión, que da título al libro, y ahí la cito a ella. Y entonces, cuando el libro era un borrador más o menos parecido a lo que es ahora, pues yo se lo envié para que valorase la posibilidad de hacer alguna pequeña colaboración, no sé, una tarjeta o lo que a ella se le ocurriese, la verdad, porque ella es una persona muy, muy creativa y sabía que alguna cosa, digamos, de este tipo, ¿no? Menor, entre comillas, porque son cosas muy importantes, podía ocurrirse. Entonces ella me dijo, sí, sí, trae, mándalo, que además ella pues ha Perdón. leído a veces, nada, ha leído a veces otros borradores míos y, y entonces se lo envié, pasaron unos meses y al cabo de unos meses pues ella me llamó un día y me dijo, dame la dirección postal donde quieres que te envíe un paquete, pero ¿qué me vas a enviar? Dice, pues mira, he dibujado para cada poema del libro, he hecho un dibujo, ¿no? Entonces, pues yo le dije, no, eso no lo puedes mandar así, tengo yo que bajar a Plasencia a recogerlo y a vernos, a hablar, darte un abrazo, ¿no? Y yo cuando llegué allí, pues entré en su casa, tenía un salón lleno de todos los dibujos del libro por allí y bueno, pues la verdad fue muy emocionante para mí, estoy muy agradecidísimo a ella y yo ya entonces salí de allí convencido de que aquello tenía que convertirse en una exposición, ¿no? Y la exposición, pues bueno, hemos ido esperando también a que el libro estuviera en la calle, pero ya llegó un momento, digamos, en que ya lo hicimos casi como independiente, después coincidió perfectamente, ¿no? Y se programó ha estado en el Centro Cultural Las Claras, en Plasencia, todo el mes de septiembre pasado, una exposición que lleva estos dibujos y la obra de María Jesús, con unas cartelas con fragmentos de poemas de Erosión, y la verdad fue una exposición magnífica, montada estupendamente, con unas piezas maravillosas. Tú tuviste ocasión de verlo y en ese lugar, pues bueno, tuvimos la fortuna de que el libro salió también en septiembre, lo presentamos ahí, en fin, fue la verdad unos días emocionantes y muy bonitos, la verdad.
Antes también, cuando estábamos hablando antes de conectar en directo, me has comentado que va a haber una exposición de María Jesús en El Bierzo, ¿no? Mm. En un sitio muy Bueno, especial, ¿no? el Bierzo, no sé si, supongo que más o menos todos, o si no lo conocéis muy a fondo, pues sabéis que la minería del carbón prácticamente está cerrada ya completamente. Aquí había una térmica importante que también ha cerrado y hay una fundación, la CIUDEN, del Ministerio de Transición Ecológica, de Transición Justa, no sé cómo se llama ahora exactamente. Bueno, hay una fundación que es la CIUDEN y una parte, una de las antiguas centrales térmicas, porque ha habido yendo, se han creado varias a lo largo del tiempo, iban cerrando y modernizándose. En una de ellas se ha convertido en la térmica, lo que se conoce como la térmica cultural, y ahí pues hay exposiciones, hay otro tipo de actividades. La última exposición fue de Eduardo Arroyo, una retrospectiva de Eduardo Arroyo, y en esa misma sala va a haber ahora una exposición colectiva de creo cuatro creadores, entre ellos va a haber obra de María Jesús Manzanares, cosa que me alegra mucho que se pueda ver aquí en el Bierzo porque es fantástica, desde luego. En el libro, en Erosión, la segunda parte, digamos, o el segundo nicho de poemas, si me permites la Uh -huh. palabra, a lo mejor no es la más apropiada, pero bueno, para que los televidentes o los, no sé si se llama, intervidentes, con los que nos vean por internet, Son se, videntes, ¿no? o webvidentes, se hagan, sepa más o menos encajarlo, ¿no? El hablar de eso, de estancos, de nichos, de poemas. El que se llama palabras. De palabras llevamos hablando, tú has hablado mucho durante todo tu época, lo que hacías en Plasencia, lo que sigues haciendo ahora en Ponferrada, y has hecho ya bastantes presentaciones de, de la novela, perdón, de la novela, del poemario. el, eh, Háblanos de esta parte de palabras. Bueno, hay una parte que se titula La palabra, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado escribir también en torno a la palabra, ¿no? Hay dos poetas a los que admiro, que cito además en los agradecimientos, porque son dos poetas a los que he leído mucho y que creo que tienen una cierta influencia sobre mí, que son Tomás Sánchez Santiago y Basilio Sánchez, ¿no? Y ellos tratan mucho también el tema de la palabra, ¿no? Y a mí me gusta escribir sobre la palabra, sobre el sentimiento que provoca escribir, en fin, en torno a todo eso, ¿no? Porque la palabra, la verdad, la palabra la coge uno y es una palabra con un significado muy común, pero es un artefacto, digamos, extraño, porque si uno empieza a mirarle las costuras, empieza a mirarla por los márgenes, un poco entrecierra los ojos para mirarla, pues se convierte en ese objeto extraño, ¿no? Que sirve pues, para construir en poesía, por ejemplo, pues, un poema, que no deja de ser una cosa también, un poema, una cosa extraña, una cosa misteriosa de la que siempre se pueden estar extrayendo y sacando cosas de un buen poema, ¿no? Me gusta escribir sobre eso, me gusta escribir sobre la dificultad que tiene la propia escritura, ¿no? Porque si una palabra es extraña, un poema es un misterio, desde luego escribir un poema o escribir un buen poema es un verdadero enigma, ¿no? Yo no creo que nadie sepa, digamos, cómo surge eso, ¿no? Y esa pelea con la palabra, con la escritura, ¿no? Que yo he dicho alguna vez que es un asunto que va, digamos, de la angustia a la felicidad y viceversa, ¿no? Siempre está en ese camino angustioso, en esa inseguridad que también provoca siempre la propia creación, ¿no? Uno hace lo que puede siempre, pero siempre parece que tiene la sensación de que nunca es suficiente, ¿no? De que siempre hay que llegar a hacer un poco más, llegar un poco más allá, ¿no? Entonces esa parte pues habla de eso, ¿no? En esa parte tú te has referido a dos poetas a los que les tienes mucha admiración. Uno de ellos, Basilio Sánchez, con el que, por cierto, mañana estaremos en Lisboa en el 40 aniversario de las letras portuguesas, junto con otra poeta, en este caso portuguesa, como es Rosa Oliveira, en el Instituto Cervantes. Y tú le dedicas un poema, si no se lo dedicas especialmente, por lo menos sí citas un verso suyo, ¿no? En palabras tibias. Uh -huh.
Sí, cito un verso en palabras tibias que creo, ahora lo voy a encontrar, pero que creo que viene a decir las palabras son mi forma de ser. Sí, eso dice, efectivamente. Pero a ver si lo encuentro en el índice. Página 46. Y sí, te tomo esa cita de un libro de Basilio, si quieres lo leo. Y si lo leemos. Palabras tibias. Las palabras son mi forma de ser. Basilio Sánchez. Escribo con palabras que no cortan, palabras tibias como sol o mayo, que nada hacen por combatir el hambre o los desahucios. Es cierto que podría escribir con otras, o al menos intentarlo. ¿Acaso debería sonar mi voz más brillante y clara y despejada, tener el eco que ya imaginas, ese brillante que tú mismo usas, con el que tanto me haces disfrutar cuando te leo? Pero tendría entonces que tener otra vida, una obsesión o una pasión al menos, una sola que no tengo en este tiempo de azulejos rotos, de incertidumbre, antorchas y artificio. Y como no tengo otra vida ni pasión que me incite a conquistar el mundo, por eso escribo como escribo. Vienen a verme abril y la memoria, manchados de lluvia, de barro y lluvia fina. Yo era entonces un niño en mitad de la noche y los sapos respiraban varados a la luz de la luna sobre el macadán gastado del camino, mientras mi madre, en silencio, paría a mi hermana tras la puerta en la cocina. Pues Pues, estos son los días. palabras es que es de la tibieza esa escuchas el Nada, poema y sientes ese arrobo de que te abrazan las palabras, ¿verdad? me gusta también citar mucho a Olvido García Valdés, que es una poeta también que admiro y que tuve de profesora en COU, en Valladolid, un COU para mí inolvidable, ¿no? Y ella en el discurso que dio cuando le dieron, creo, el premio Reina Sofía, eh, decía que un poema es un lugar raro en el que se guarda la vida, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa frase porque estoy convencido de que es así, ¿no? Los que escribe uno son lugares raros donde uno guarda la vida y también los que escriben los demás, cuando uno los lee encuentra recovecos donde también está la vida, ¿no? Porque hablaba de la dificultad de escribir, ¿no? Que a veces hay otro poema que se titula El oficio de la angustia, hablando de la escritura. Es verdad, yo creo que no solo a mí, creo que a muchos escritores y escritoras les resulta un poco angustioso la escritura, por lo menos si no sale o no fluye demasiado bien. En mi caso, tengo que trabajarla bastante, ¿no? Pero hay otro ejercicio creativo que es la lectura. A mí la lectura me parece que es un ejercicio muy creativo también. Y ahí uno disfruta muchísimo y elimina toda la angustia porque lo deja en el disfrute, ¿no? Lo más que puede hacer es aburrirte, pero no te angustia. Cuando encuentras algo maravilloso, pues lo disfrutas muchísimo, ¿no? Estos encuentros que hacemos aquí en AUPES son actividades paralelas a lo que se llama Escuela de Letras y son muy importantes también porque en Escuela de Letras tanto hay espacio para la poesía, otro espacio para la narrativa y hay muchos alumnos y alumnas que se fijan, que escuchan, que nos ven, que os ven a vosotros, que aprenden. Y yo creo que todo esto que estás diciendo, José, es muy importante para ellos y es una buena clase práctica para todos esos alumnos que luego después pues, les van a poner sus ejercicios en las distintas escuelas de letras que hay para poder llevar a cabo pues, una composición de un poema, o de un poemario. ¿Cómo es? Un consejo que tú le puedas dar o algo que le puedas decir a ellos a la hora de, porque escribir, por lo menos yo entiendo que escribir poesía es algo que requiere de paciencia, por lo menos yo lo veo así, necesitas como cuando estás dibujando a lo mejor o haciendo un dibujo que necesita muchas pasadas del pincel, de definirlo mucho, de saber mezclar bien los colores. Yo más o menos lo entiendo así, pero no sé.
quiero que nos lo expliques tú. Bueno, yo creo que a veces los poemas se van escribiendo un poco en la cabeza, ¿no? Hay temporadas donde vienen más, vienen menos, ¿no? Es una cosa, un poco en mi caso, por lo menos, es una cosa extraña. Es decir, yo no me siento expresamente a escribir poesía, salvo que algo tenga rulando en la cabeza, ¿no? Y la verdad es que, pues escribir es complejo, porque es complejo, pero hay que estar ahí dando el callo, digamos, ¿no? Hay que sentarse. Hay que sentarse y dar el callo. Y hay muchas veces que realmente uno escribe algo y dices, esto está muy bien, me parece que está genial, lo guardas en un cajón, lo vas a ver, no hace falta que pasen 2 meses, lo vas a ver a los 15 días y lo tiras directamente a la papelera, ¿no? Entonces, no se sabe muy bien a veces qué es aquello, pero lo que sí es cierto es que un texto hay que un poema, por ejemplo, o cualquier otro texto, yo creo, incluso en prosa, ¿no? Salga la primera, no sé, yo creo que quizás sea una cosa reservada a las grandes plumas, ¿no? Después vas limando, vas trabajando y normalmente suele ser una labor de deconstrucción, ¿no? De ir casi quitando más que añadiendo muchas veces, ¿no? Entonces ahí está. Un consejo que no es mío, que lo da una muy amiga mía, que es la escritora Noemí Sabugal, que acaba de publicar ahora en Alfaguara un libro maravilloso que se llama Laberinto Mar, en el que cuenta muchísimas cosas del mundo del mar en España, no solo de la pesca, habla de infinidad de cosas, es un libro muy literario, ensayo, crónica, un libro que se lee muy bien. Pues Noemí Sabugal, que vive aquí en Ponferrada y somos muy amigos, cuando hablamos de esto siempre dice que escribir es una cuestión de picar piedra. Es decir, hay Ujú. que es picar, picar y picar piedra. Alguna vez pues aparecerá esa pepita o esa piedra más brillante, pues la recoges y la dejas a un lado y es una cuestión de seguir picando piedra y trabajando. Y lógicamente leyendo, hay que leer mucho porque pues leyendo se aprende sobre todo a disfrutar y se aprende también a escribir, ¿no? Efectivamente. José, la tercera parte del libro, o el tercer libro dentro del libro, es Fracturas. Estamos, por desgracia, viviendo unos días, ahora mismo estamos inmersos dentro de otra dana, en la que ha habido muchas fracturas, fracturas de vidas humanas, fracturas de viviendas, de sueños, de recuerdos, de horrible, ¿no? Una época, unos días que nos conmueven a todos, nos han conmovido y pues, esperemos que no nos conmuevan más ya, que lo que está hoy pasando se quede solamente en mucha lluvia, ¿no? Pero que no traigan más desgracias ni personales ni materiales. Fracturas, en este caso, es también parte de ese libro de erosión, como parte de lo que la erosión, nunca mejor dicho, ¿no? Cuando se erosiona algo, se rompe, ¿no? Se rompe todo. Bueno, Fracturas es quizás la parte más elegíaca del libro, ¿no? Eh, y ahí hay poemas, no todos, pero hay bastantes dedicados a personas cercanas que he perdido, muchos de ellos, digamos, a destiempo, ¿no? Y de eso se habla ahí, ¿no? En mi libro anterior también tenía algunos poemas, hay una parte que se titula Deudas en formas de seguir abrazando, donde también hay algunos poemas de este tipo, pero ahí escribía, digamos, sobre pérdidas más personales, más íntimas, más familiares. Aquí son pérdidas, digamos, un poco más colectivas, ¿no? Un escritor, por ejemplo, que tiene 2 libros de cuentos maravillosos, que es Fermín López Costero, un escritor también de aquí de Cacabelos, berciano, pues falleció muy joven, a él le dedico un poema. Está también José Manuel de la Huerga, un escritor leonés afincado en Valladolid, que pues también tuvo la mala suerte de fallecer muy joven. Además era un gran divulgador de la literatura, iba a todas partes a contar, en fin. Bueno, pues una parte de pérdidas, digamos, un poco más colectivas. Está escrito sobre pérdidas que uno las siente siempre como íntimas, pero son pérdidas sentidas por un colectivo más amplio de amigos, sobre todo. Está Emilio Antero, también otra persona, yo creo, fundamental para mucha gente ahí durante unos años en Plasencia y en La Vera, ¿no? O sea, Precisamente ahí quería llegar yo. Te me has adelantado, te iba a decir que me gustaría mucho que leyésemos el Vuelvo a visitar tu casa, que le dedicas a Emilio Antero. Emilio Antero seguramente
bueno, en Extremadura es una persona muy conocida porque era un profesor de inglés, tocó muchísimas facetas en el ámbito de la educación, de la enseñanza del inglés, pero también de la literatura. Y yo, la verdad, tuve la suerte de disfrutar de su amistad durante unos años y era una persona con una vitalidad, ya tenía unos años, también murió más joven de lo que debiera, pero era un hombre con una vitalidad que yo siempre vi en él a un adolescente. Y yo creo que para mí era un ejemplo constante de cómo había que afrontar la vida, ¿no? Entonces, yo escribí este poema que tiene partes en verso y partes en prosa, como decía antes. Vuelvo a visitar tu casa. A Emilia Antero, in memoriam. Pasan los años y esta fecha sigue siendo un día para el recuerdo, el rastro húmedo de los caracoles sobre la hoja caída de una higuera. Pasan los años, pequeños asientos que fuimos dejando aquí y allá, contabilidad que el tiempo aventa, escritos que las estaciones buscan desleír. Vuelvo a visitar tu casa. Es la fecha. Busco en los estantes aquella nota en aquel libro. Te vi escribirla en cáparra y ahora la leo. Soy piedra gastada entre los charcos. Cuánto apunte de minúscula letra esconden las páginas de estos libros. Ellos guardan sigilosos tus pasiones, velan pacientes tu biografía, como este sol de invierno que ilumina la vera y el horizonte inquieto de tus ojos. Vuelvo a visitar tu casa. Sigue aquí el mismo vinilo dormido sobre el tocadiscos. En este LP está la canción de Solveig de Edward Grieg. Me la regalaste el último febrero y por lo que se ve aún sigues escuchándola y yo contigo. Y este aguafuerte. Temíamos que la vida se nos escapara aquella tarde mientras el ácido devoraba el zinc de aquellas placas, manchados los rodillos y cotones de colores. Ahí está tu risa, en el respirar arrugado y vivo del papel de este grabado. Y esta foto en la que ella está al fondo, enfocada, sus piernas cruzadas, las medias finas, sus ojos verdes, sola. Una desconocida a la que amaste durante poco más de 10 minutos. Una foto en la que tú, en primer plano, fuera de foco, has seguido envejeciendo. Hoy busco en esta habitación varada su negativo, detener el olvido, si es posible. Y una noche en esta casa, tu casa, ¿recuerdas? Mirando por esta ventana le hiciste prometer a B tocar el piano la próxima vez. Satie, dijiste, no 100 número 1. Y no hubo próxima vez. No hubo más días en los que mercar juntos con la vida. Te fuiste. Y los dos quebramos, por más que nos empeñemos en querer seguir llevando estas tristes cuentas que la amarga realidad revoca. Vuelvo a visitar tu casa. Es la fecha. Se te queda el corazón, la verdad, que encogido, ¿no? Leyéndolo, porque sin haberlo conocido, cualquiera persona que no haya conocido a Emilio, después de leerte, se hace una composición del lugar de cómo era esa persona y también de cómo era vuestra amistad. Eso Emilio Antero, y esto te lo va a decir cualquiera que lo haya conocido, una persona que si conocías un poco, la conocías, no la vas a olvidar ya jamás. no No la la vas a olvidabas. olvidar jamás. ¿Mm? Ujú. Digo, y qué homenaje más bonito, ¿no? El que se le hace a un amigo a través en este caso, un poema, pero también lleva la parte de la prosa, una prosa, prosa poética, y es una muy bonito. Es hablar de esa amistad, hablar de fracturas y hablar también, ya dando con esto el salto al cuarto libro, dentro del libro, cómo es ese paisaje gastado, como en este caso no se gasta la amistad ni se gasta el recuerdo, ¿no? ¿Qué nos quieres hacer ver? ¿Qué nos quieres mostrar con paisaje gastado por esa parte? Bueno, el paisaje gastado es una mirada sobre paisajes, ¿no? A veces interiores, pero también paisajes físicos, ¿no? Eh,
A mí me gusta mucho el campo por mi profesión y, en fin, porque me gusta mucho. Y hay paisajes, digamos, que no tienen esa llamarada que a lo mejor tienen otros, no sé si llamarada es la palabra exacta, pero hay paisajes que entran por los ojos de manera muy fácil, ¿no? Uno va aquí a Asturias, que nosotros lo tenemos al lado, y entra en Asturias con esos valles tan profundos, verdes, preciosos, entra por los ojos, o vas aquí a Galicia al lado, o por ejemplo en Extremadura, pues cualquiera de los paisajes, no sé, del norte, de los Ibores, las Villuercas, en fin, prácticamente por donde vayas son paisajes que entran por los ojos, ¿no? Pero hay otros paisajes también que quizás a lo mejor son igual de bonitos o incluso, incluso tanto o más como esos otros, como pueden ser unos paisajes que son, entre comillas, más pobres a primera vista, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en Tierra de Campos o en los páramos de los Montes Torozos que hay aquí, camino de la provincia de Valladolid, ¿no? O yo qué sé, por poner un ejemplo, a lo mejor tú coges Cáceres y nadie te va a decir, en primer lugar, que vayas a visitar los llanos de Cáceres, ¿no? Y resulta que tienen un encanto especial, tienen un cielo, un horizonte que, no, que casi no alcanzas, ¿no? Te van a recomendar antes otras cosas, pero también están esos llanos que tienen una riqueza, ¿no? Y bueno, esa mirada se ha querido dejarla, digamos, sobre algunos de los paisajes que me gustan. A veces son interiores y a veces pues son este tipo de paisajes, ¿no? Has hablado de páramos y a los páramos le dedicas un poema en esta parte del libro. Ujú. Vamos a leerlo, si te parece. Dime la página, que así ya la busco. Eh, 86. Este, la última presentación, voy a contar una pequeña curiosidad, ¿no? La última presentación que he hecho del libro la he hecho en un pueblecito aquí muy cerca de aquí, que se llama Sorbeda del Sil, que está como a media hora de Ponferrada. En Sorbeda del Sil hay un local, es un bar local que se llama Cara B, que además va a salir seguramente a finales de este mes, no sé en qué fecha concreta, pero los viernes emiten en televisión española Un país para leerlo, que seguramente a lo mejor muchos lo sigan, ¿no? Pues el otro día estuvieron grabando en Carabé y va a salir en Ah, qué el bien. programa, no sé si saldrá la lectura de algún poema. Pues en Cara B hicimos esta presentación y fue una presentación que Luis y Óscar, que son los que gestionan el local, me invitaron primero a presentar el libro y después me llamaron y me dijeron, mira, conocemos un músico que puede hacer una música para el poemario si queréis trabajarlo. Y entonces hicimos una presentación con una música expresamente, digamos, hecha para el poemario. Y este de Páramos, iba a decir cómo lo hicimos, pero no lo voy a decir por si sale en un país Por si para leer. sale en el programa. Vale, vale, Ya habrá otra oportunidad para contarlo. vale, vale. Curioso, digamos, yo creo va a resultar curioso cómo lo hicimos, ¿no? Páramos. Como esponjas muertas, las piedras calizas del páramo esconden entre sus poros diminutos el agua del otoño del mundo. La sal de los ojos de todas las mujeres que aventaron sus sueños con el trigo sale a la luz desenterrada por la reja generosa del barbecho. Hermoso el paisaje de los ocres. Nada parece poner fin a la asombrosa amplitud de este horizonte de orines en las manos y semillas que rebrotan. Hermoso el paisaje de tan frío, rozar el cielo aquí mismo con la punta de los dedos antes de que los muertos, los pájaros, la noche arrumben este día de nubes de la infancia. Se cierra la última portilla, se derrite el último nevero. Combatimos en una guerra lenta, sin fusiles, contra el tiempo y está perdida. Bueno, pues ya a ver si sale en el programa. Sí, Un país supongo para que leerlo. no han dicho cuándo, pero creo que quizás sea el último viernes de este mes o el penúltimo o el 1 de diciembre, por ahí Y será. cuando lo veamos nos acordaremos y diremos, bueno, pues si ya se desvela el secreto que A nos ver, estaba contando José García no se Alonso. sabe lo que saldrá, ¿eh? Porque ya sabes que graban mucho rato, Sí, pero sí, luego luego después te ponen, se queda alguna reducido a minuto y medio, 2 o 3 minutos, ¿no? me hizo gracia un día que hablaba con Antonio Gómez, que lo vamos a tener aquí el jueves Ajá. próximo,
Y hablaba también Estoy leyendo ahora el suyo, la ¿no? antología que La también antología. la Que antología hemos, también han sí que ha publicado y salido a la par, prácticamente a la par que el tuyo. la estoy disfrutando muchísimo. La verdad es que Sí, Antonio Gómez es uno de los grandes, o sí, sea, sí, sí. El Gran Gómez, como le hombre, decía sí, Enrique García Fuentes el sábado pasado en su columna del diario Hoy, en sus trazos de hoy. Y digo, a lo que íbamos hablando, ¿no? Ha salido lo de Antonio. Yo me acuerdo que hablaba también una vez para un acto para Onda Campus, dice, estuvieron en mi casa grabando 4 horas. Como diciendo, y eso no salió nada, como diciendo, ¿dónde han gastado esas 4 horas? ¿No? ¿Dónde está? Claro, sí. ese es el problema, ¿no? Que muchas Mira, veces se graba. antes hablábamos de la exposición de Plasencia. Si alguien quiere acercarse, en el programa este que hay en Canal Extremadura, se titula Muévete, me parece. Hay un Sí, programa de, pues ahí hay una grabación de casi 5 minutos de la exposición de de la María exposición. Jesús, que pueden Ujú. buscarla si alguien está interesado en acercarse a ella. El libro se cierra, José, con una coda. Una coda es, digamos, lo que se podría llamar, bueno, eso es la rúbrica final, ¿no? Que se le pone a un libro, en este caso un libro de poemas como Erosión, y en el que de nuevo volvemos como en el inicio, a prosa poética, a una parte más relatada, no tan de poemas, que se titula La memoria del viaje, en la que nos cuentas cómo se ha hecho parte del libro también, ¿no? Cómo se ha hecho este viaje hacia la consecución de esta obra. Ujú. Bueno, sí, es eso que tú has dicho. La verdad que incluso he pensado a veces que el texto que arranca con el libro y el del final del libro podrían intercambiarse perfectamente y Sí, podrían dar la misma, sin cambiar la respiración del libro, creo yo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es más acertado como ¿cómo lo quedó, has no? dejado, ¿no? Pero me gusta ese final porque también viene a ser un principio, ¿no? Después de la verdad es que la erosión no tiene por qué ser algo negativo, ¿no? Después de todo desgaste aparece un paisaje nuevo y hay que saber disfrutar de él, estar en él, sacar de él lo bueno que nos entrega, ¿no? Hemos hablado de María Jesús un par de veces durante estos minutos que llevamos gastados, Que no se me erosionados. olvide la música, no sé si he dicho antes, te hablaba que puso el otro día, que no sé si he dicho ahora que citas a María Jesús, la música es de un guitarrista que se llama Gerardo Pereira, ¿eh? Que no se me olvide tampoco, Vale, vale. cito a María Jesús, te quiero citarlo a él también, que he También a él sí. trabajado Digo, muy a gusto con él también. Digo que hemos hablado de María Jesús varias veces en este tiempo que hemos gastado, que hemos erosionado durante nuestra conversación. Y hay un poema que se titula Erosión, precisamente, que se lo dedicas a ella. Yo me gustaría que cerráramos esta intervención tuya con dos poemas, con Erosión y con el poema Hebras de Sol, en el que están tus padres. Ujú. Bueno, Erosión es el poema que al final ha dado título al libro y en él decía antes que citó a María Jesús Manzanares y lleva entre las notas que puse de autor, pues lleva una que tiene que estar por aquí. Personas como ella me ayudan a respirar, ¿no? Sí, pero no la veo. Lo tienes en la página 104. Bueno, léela tú porque yo no sé, estoy aquí despistado y no acabo de verla. En la página 104 dice, ¿Sí? Erosión es un poema que dedico a María Jesús Ah, Manzanares. sí, sí, perdón. Personas como ella me ayudan a Eso respirar. es, Erosión es un poema que dedico a María Jesús Manzanares. Personas como ella me ayudan a respirar, ¿no? Y Hebras de Sol lleva una nota también ahí a continuación que dice: en Hebras de Sol están mis padres, ¿no? Y podía haber agregado que están otros muchos, estoy yo mismo, está pues seguramente mucha gente que puede verse ahí. Pues, Voy a si leer te parece, Erosión. leemos los dos. Sí, sí, porque igual. Erosión está en la página Sí, 79. lo tengo, lo tengo. Tienes ahí, ¿no? Erosión. Lleva una cita de José Antonio Zambrano que Soprano. dice que a diario la muerte algo nuestro se lleva. No es la besania de una borrasca la que marca el inicio del desgaste. Apenas su tronada se encarga de empujarnos, ya vencidos, cansados, al silencio último del pájaro que se deja morir en el aire. Antes hubo lluvia fina, brisa sin fuerza que en su venir cortaban el oficio repetido del mar contra las conchas, su humedad azul. Antes hubo nieve también, nieve seca, lagartos, sol, hojarasca.
Las estaciones que en su paso agotan el dibujo de aquello que somos, gastan el perfil de las cosas que nos hablan. Y después está la melancolía. El zureo de las palomas en un largo de Castelo de Vide tras visitar su sinagoga. El vuelo de una bandada de avefrías brillando sobre el agua del lavadero del Museo Bostel. Esos dibujos de María Jesús Manzanares que sangran su alegría de mujeres y nos dejan sin pulmones respirando a la intemperie. Tantas cosas pueblan la melancolía. El patio de la casa y su naranjo, y su laurel y su acebo y su madroño, y los padres jóvenes cantando, y las moscas alrededor de la comida. Las moscas buscándonos. No nos devuelve el espejo un lugar, nos entrega el flujo de los días. Tras cada paso hay una erosión que ajusta cuentas con la fortuna de vivir que nos fue dada. La arena que se escapa entre los dedos fue antes piedra de una casa habitada por tu nombre y antes piedra en una cresta que modificó con su peso el centro de gravedad de los caminos, la memoria y los olvidos. El viento apura, la erosión nos puede. Y ahora voy a leer Hebras de Sol. Al final del sendero arde una casa. Arde como una tea de aceites olorosos. El viento aviva las llamas, la lluvia las calma. Una luz brilla en la tristeza mestiza del humo. La intimidad de los que fueron míos descansa en una región de abedules. Allí construyen una despensa para los panes, hacen memoria del mundo del hambre. La sombra de los abedules no es como las otras sombras. La sombra de los abedules está compuesta de hebras de sol. Precioso, José. Bueno, muchas Es, gracias. la verdad, digo, tiene la poesía, seguramente quienes nos están viendo ahora en directo o los que nos vean a partir de mañana ya después en la emisión en diferido en el canal de YouTube de OPES, coincidirán con lo que voy a decir ahora. La poesía tiene esa musicalidad que le ocurre como cuando escuchas música que 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 crea un entorno de paz, ¿verdad? Ujú. Eh, que es necesaria, sobre todo en este mundo tan lleno de ruidos. Pues Es, sí. es leer y escuchar poesía. Sí, no sé lo que puede la poesía en este mundo, la verdad, complicado, casi inhóspito que nos está quedando y lo que se nos viene. Pero bueno, a pesar de todo, ahí está, siempre aguanta, siempre persiste, entonces algo podrá hacer por lo menos para intentar cambiar las cosas. Una cosa es que lo consigamos. ¿Mm? Pues seguro que sí, que se consigue con libros tan bonitos como Erosión, del que hemos leído, o mejor dicho, ha leído su autor, José García Alonso, un buen puñado de poemas, y a todos los que nos habéis visto, habéis estado viendo, de verdad que es un libro súper recomendable, un libro muy recomendable, ya lo habéis estado escuchando y os alentamos a que lo leáis, a que indagáis en él, que le saquéis ese jugo que tienen todos los poemas de José García Alonso, a quien le damos las gracias de corazón. Yo decía al inicio que aparte de un gran poeta y de una excelente persona, era un fantástico conversador. Ya lo hemos visto en esta tarde de miércoles, en estos encuentros que tenemos con los autores que publican en la editora, gracias al canal de Aupesa, gracias a esta ventana al mundo que nos ofrece y de la que nos deja participar AUPEX. José, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, en nombre de todos los extremeños, de todos los lectores y especialmente de la editora, el tener el honor de que estés tu nombre en el amplio y profundo catálogo de la colección Poesía con esta erosión, que es un libro ya más para tenerlo de cabecera a todos los amantes de la poesía. Muy bien, muchas gracias. Es un honor para mí poder estar en esa colección, la verdad, es un regalo muy grande, ¿no? Y nada, muchísimas gracias a ti, a Antonio, he estado muy a gusto en esta charla, ha sido un placer también. Muchísimas gracias a UPES, porque ya de cuando estaba en Extremadura es el trabajo tan importante
que hacen, lo bien que trabajan, en fin, son ejemplo para muchos otros sitios, la verdad, que muchas veces cuando yo he vivido en Extremadura pensamos que hay muchas cosas siempre que mejorar en todos los sitios, ¿no? Pero cuando acabas viviendo en distintas partes ves que hay muchas cosas que son exportables y maravillosas de las que hacen en Extremadura, en este entorno de los libros. Las aulas literarias, por ejemplo, es una cosa fantástica. Ha pasado prácticamente en los últimos veintitantos años, no sé lo que llevan ya, ha pasado la flor y nata de la literatura española por allí. O sea, todo eso genera una hojarasca, genera un ambiente, en fin. Muy propicio para la literatura. Yo creo que eso se ha hecho muy bien en Extremadura a lo largo de muchos años y otros sitios deberían copiar de ahí. Y Así ha que sido muchas gracias, gracias a todos, ¿vale? y ha sido también gracias a autores como tú, el que hayamos podido alcanzar esas cotas y seguir alcanzando cotas de éxito. Desde aquí también agradecerle a Luis Sáez, que fue mi antecesor y la persona con la que tuvo al César lo que es del César, de ofrecerte la posibilidad de estar en la colección de poesía. De verdad es que enhorabuena a la parte que a él le toca indudablemente y enhorabuena a ti también. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. Gracias a todos. Un abrazo fuerte y A todos los nosotros que han estado al otro lado, Dani, gracias. efectivamente, nosotros nos vemos el próximo jueves, como ya lo hemos adelantado, con el gran Gómez, con Antonio Gómez, con el que hablaremos de poesía discursiva, que puede ser así un poco, bueno, Antonio, que es el gran dominador a nivel estatal de lo que es la poesía visual, pues también tiene su poesía discursiva y nos lo va a enseñar el próximo jueves. Y pero también hablaremos de algo de poesía visual con él, porque Inevitable. sería una lástima tenerlo aquí y no hablar de eso. Una persona tan creativa como Un libro muy, la Máximo. verdad, un libro muy aconsejable, lo estoy disfrutando, empecé a leerlo antes de ayer y casi llevo tres partes del libro y es un libro para disfrutarlo, ¿eh? Muy, muy bonito. No llega a ser antología, pero sí que recoge todo, Sí, sí, sí. prácticamente una vida completa, ¿no? De lo que es ha sido su devenir como poeta, en este caso discursivo, no solamente visual. Bueno, a todos, desearos un buen fin de semana. Nos vemos el próximo jueves en las actividades paralelas de UPES, aquí en este canal de Zoom y un poco más tarde, luego después al día siguiente, en YouTube. Nos vemos. Gracias.